Desde la provincia que hoy soy la presidenta de la Asamblea, que además es la provincia más joven del país, Mayabé, que siempre decimos así, solo tiene 4 años de creada a partir de la última división político-administrativa. Podemos decir que hoy de Mayabé que solamente hay 956 colaboradores en más de 38 países del mundo. Y que de igual manera somos beneficiados con la solidaridad internacional y con la solidaridad con los movimientos de izquierda del mundo, que en más de 49 en total también mantenemos vínculos muy permanentes y de una reciprocidad que nos permite enriquecernos mutuamente. Esa realidad nace de cada rincón de nuestro país, no es solo la provincia que represento. Ustedes han visto en los últimos tiempos todo el aporte de nuestros médicos en el combate contra el ébola en África, y continuaremos de manera muy modesta, como siempre decimos, repartiendo lo que tenemos y no dando lo que nos sobra, porque no nos sobra nada realmente, nos sobra mucho amor, mucha solidaridad, muchos deseos de defender esta revolución, y es la que queremos, y de hecho multiplicamos en toda la América Latina y el Caribe. Pienso que promover estos encuentros representa y significa muchísimo para el conocimiento y el respeto de cada uno de nuestros pueblos, y encontrar fórmulas eficaces que realmente contribuyan a la solución que aqueja a la mayoría de las personas y los pueblos, no solo en nuestra área, sino en el universo, en el mundo en general. Defendemos que no se debe quedar en letra muerta todos los planteamientos y valoraciones que hacemos. Ahora acabamos de terminar un intercambio entre algunos alcaldes, así le llaman por acá, allá tenemos otro nombre, pero bueno, representamos también a los pueblos a partir de todo un proceso democrático en el caso de nuestro país, y muchos hablaban de la protección del medio ambiente y otros asuntos asociados al cambio climático, y nuestro comandante en jefe desde la Cumbre de Río realmente venía denunciando y avisorando todo lo que debían hacer los estados para realmente tomar medidas eficaces. Y no creo, por eso digo, defender, seguir luchando para que no queden en letra muerta muchos de los planteamientos, criterios, ideas novedosas que podamos aportar y que realmente sean asumidas con un carácter de voluntad política por todos los estados del mundo. Como mujer, además nacida 11 años después del triunfo de la revolución de mi país, realmente Mayabé, que reitero es la provincia más joven de Cuba, dice mucho de todo lo que tiene que ver con la actualidad en el marco de la actualización del modelo económico y social, que a través de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del Partido hoy se implementan en nuestra sociedad. Particularmente el fortalecimiento de la institucionalidad, tema que General de Ejército ha tocado para con los órganos del poder popular en nuestra provincia. Se lleva a cabo una experiencia que tiene que ver precisamente con esto. Es decir, fortalecer el sistema del poder popular, que es base y pilar de nuestra democracia. Ahora recientemente terminamos nuestras elecciones de delegados a las asambleas municipales y la conformación de esas asambleas municipales, donde de manera muy democrática y con un voto directo y secreto de cada uno de los delegados electos por el pueblo se eligieron los presidentes y vicepresidentes de esa asamblea. Estamos aplicando la delimitación de funciones, y así le llamamos en el caso de que los presidentes de las asambleas municipales y la asamblea provincial, que es la que me ha tocado presidir en un mandato de 5 años, realmente tienen a su mano la decisión y la elección del jefe de la administración, tema que hasta el 2011 en nuestro país y en las demás provincias aún se mantiene en una sola persona. Nosotros consideramos que es una experiencia positiva, ya me están señalando con 2 minutos también, queremos decirle muchísimas cosas. Yo creo que lo más importante de esta experiencia, y nos toca también un poco hablarla para que se conozca que también en medio de mantener nuestros principios buscamos mucho nuestro perfeccionamiento de la sociedad y de la economía para el bienestar de nuestro pueblo,
es algo muy novedoso que no va a llevar a más que al fortalecimiento de la democracia y del sistema de poder popular, que es la esencia misma de nuestro sistema político. Quisiera decir muchas cosas, quiero cumplir con el tiempo también. Cuenten con Cuba, cuenten con Mayabeque, cuenten con los compañeros que nos ha tocado de manera muy modesta. Creo que muchos compañeros pudieran estar aquí con ustedes para cualquier idea que provenga de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la izquierda, de los movimientos de solidaridad de Europa, de América Latina, del Caribe, de todos, en cualquier lugar del mundo que defiendan realmente los valores y las necesidades de nuestros pueblos. Cuenten realmente con nosotros. Nos sentimos muy comprometidos y sabemos que nuestro granito de arena también es importante. Muchas gracias. Yo quiero también, en nombre del Partido Comunista Portugués, saludar esa iniciativa, a los latinoamericanos que están acá por el motivo de la cumbre, a la organización de la Cumbre de los Pueblos por todo el esfuerzo que han hecho para que tengamos estos momentos de compartir solidaridad, y para nosotros como activistas y militantes de partidos comunistas, progresistas, antiimperialistas y además como diputados en un Parlamento Europeo, ustedes pueden imaginar lo bueno que es cuando nos llega gente, más gente, que comparte nuestras posiciones, porque como ustedes saben, la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo es terrible para nosotros, y en verdad es bueno cuando por algunos días entendemos que la correlación de fuerzas ahí se cambia un poco. Para hablar un poco sobre la cumbre, yo creo que lo más importante de esta cumbre es que la Unión Europea, los gobiernos dominantes de la Unión Europea tienen y son obligados a negociar con CELAC. Y eso es una obra de la integración regional en América Latina, porque no hay duda que la Unión Europea está en contra de ese proceso de integración regional, pero fue obligada a hablar y a negociar con fuerzas políticas, con gobiernos con los que están en profundo desacuerdo. Y lo que esperamos nosotros de esta cumbre. Yo acuerdo que en la segunda cumbre de CELAC, en 2014, los gobiernos latinoamericanos aprobaron una proclamación en que declaran la América Latina y las Caraíbas como una zona libre, una zona de paz y libre de colonialismo. Y lo que nosotros esperamos y vamos a demandar a los gobiernos de la Unión Europea es el respeto por esta proclamación, es que la Asamblea de Eurolat también trate a los gobiernos latinoamericanos como partes iguales, con mutuo respeto y sin proclamaciones coloniales sobre esos países. Los principios que la propia CELAC definió para sí propia, y en los cuales no admiten relaciones colonialistas. Aliás, eso se quedó muy claro en la última Cumbre de las Américas en Panamá, donde el imperialismo, tuve que escuchar lo que, bueno, históricamente casi nunca lo ouviu, y donde fueron obligados a tener a Cuba ahí con todo el derecho que tienen de estar en esa Cumbre de las Américas. Son esos principios los del multilateralismo, del diálogo, de soluciones pacíficas, del respeto por la Carta de las Naciones Unidas, pelo derecho internacional y pelo derecho que cada pueblo tiene de escoger su forma de organización política, con respeto y sin dar lecciones de paradigmas democráticos. Principios esos que además son muy raros para la Unión Europea, porque la cuestión de la Unión Europea, y eso yo creo que es una de las cosas más interesantes, es que es un proceso de integración capitalista. Y el objetivo de un proceso de integración capitalista es dominar unos países a dominar otros,
pero también el objetivo del gran capital de los bancos y de las multinacionales de conquistar mercados. El problema no es el problema de integración, si hay o no hay integración. El problema de la integración es para qué la integración y para defender qué intereses de integración. Y nosotros sabemos que la Unión Europea fue creada, en nuestra perspectiva, para defender los intereses de los grandes industriales y del gran capital. No es por acaso, nosotros sabemos que quien origina la Unión Europea son precisamente los grandes industriales europeos y la confederación del gran patronato, que tiene esa idea de poder tener un mercado mayor para sus ganancias. Y por eso hoy nosotros también entendemos, tal cual como América Latina y los partidos progresistas de América Latina entienden a Estados Unidos como un polo imperialista, nosotros también entendemos a la Unión Europea como un polo imperialista. La gran diferencia es que en CELAC la base del diálogo es una base de respeto, de igualdad y de respeto por la soberanía de cada país, que es exactamente al contrario de lo que pasa en la Unión Europea. Hoy, cuando hablamos sobre la crisis estructural del capitalismo, la crisis que ellos llaman de la deuda, de los bancos, financiera, lo que sea, nosotros creemos que es una crisis del capitalismo, que es también la crisis de la Unión Europea, porque es una crisis de sus fundamentos teóricos, de sus fundamentos ideológicos, en cuanto a proyecto de integración capitalista que es. Por eso es que la socialdemocracia y la derecha en la Unión Europea están tan incomodados con lo que pasa en la América Latina. Por eso hacen las campañas que hacen contra Venezuela, porque es estratégico en el proceso de integración, porque no puede admitir que hay formas de integración alternativas. Y por eso lo hacen y están haciendo y van a hacer en el marco de OLAC, donde estamos ahora, y van a hacer en la próxima semana en el marco de esa cumbre. Pero nosotros decimos que era importante que ellos aprendieran, como dice Marina, algo. Aprendieran, por ejemplo, cómo se hace un proceso de integración con base en la cooperación y el respeto. Aprendieran, por ejemplo, lo que es distribuir la riqueza, lo que es poner los recursos naturales al servicio del pueblo y del desarrollo del pueblo. En la democracia, que ellos dicen que es en la Europa, en países como el mío, Portugal, hay un tercio de los niños que están en pobreza, y es un número que está incrementando. Pero en Venezuela, que es una dictadura, bajaron la pobreza en los últimos 15 años más de 10%. Dieron a los niños, a la gente que era invisible para todos los gobiernos anteriores, le dieron salud, le dieron educación, le dieron justicia. Y en verdad, nosotros no creemos que las dictaduras se enseñe a la gente a leer, se ponga la gente en las universidades, porque en las dictaduras no se quiere que se reflexione y se piense, y ninguna dictadura va a dar al pueblo sus propios instrumentos para que se organice y para que refleja y para que se movilice. Y eso es lo que pasó en muchos países, siguiendo mucho el ejemplo histórico de Cuba, que claro, tiene una importancia fundamental para nosotros, pero lo que pasa de verdad es que aquí nos están quitando todo, y aquí es la democracia. Ahí donde es la dictadura es donde se está dando las cosas a la gente y se está construyendo un camino de desarrollo, de progreso. Y por eso nosotros lo que queríamos, bueno, no sé si va a ser, pero lo que gustaríamos es que en esa cumbre, tal como en la cumbre de las Américas, los gobiernos progresistas, antiimperialistas, pudiesen decir de una vez
a esa gente que ellos no hablan con sus antiguos pueblos colonizados. Ellos hablan con países, con gobiernos electos democráticamente, que están sufragados por el poder popular y que tienen el apoyo popular porque hacen política para la gente y que se hagan respetar. Y para nosotros yo quiero apenas terminar diciendo que desde Europa, con las dificultades que tenemos, que son muchas, porque nosotros estamos en la resistencia, en un proceso de resistencia y no de ofensiva, pero que pueden contar con nuestra lucha, con nuestra solidaridad, y en un tiempo en que quieren convencer a la gente que lo que está a pasar en Europa, la austeridad, la explotación, la precariedad, el quitar los derechos sociales, que eso es una inevitabilidad, la lucha y el camino que se ha hecho en América Latina para nosotros es obviamente una inmensa inspiración, un ejemplo que también nos motiva todos los días. Muchas gracias. Je crois que vous vous apercevez en écoutant mes camarades de l'extrême intégration politique de nos propos. Personnellement, je n'ai rien à ajouter à ce qu'ont dit mes deux camarades européennes avant moi, avec qui je suis entièrement d'accord. Je propose donc quelques autres éclairages à l'occasion de notre rencontre, dont je veux dire qu'elle a l'importance qu'ont toujours eu ce type de rencontre, de nous permettre de nous retrouver et de cheminer ensemble. C'est d'Amérique latine, peu après la chute du mur de Berlin, qu'est venu le signal du redémarrage de la lutte révolutionnaire et transformatrice de nos sociétés. Quand le mur de Berlin est tombé, beaucoup pensaient que c'était fini et que certains avaient même parlé de la fin de l'histoire, n'est-ce pas? C'est vrai que le capitalisme en a tiré une arrogance absolument incroyable, et tous les libéraux, certains ont payé plus dur que jamais. Je pense à Cuba qui à l'époque avait 20% de son économie sous embargo et qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec 100% d'embargo. Le signal qui est parti d'Amérique latine est venu de l'échec des sociétés et des gouvernements à assumer les fonctions essentielles qu'attendent de tout gouvernement une population, j'ai envie de dire, quel que soit au fond son standard de vie, dès lors qu'on parle du très grand nombre, et ces gouvernements ont été incapables. Et nous avons vu commencer ce processus des marches des sociétés sous les coups des politiques d'ajustement structurel vers ce point que j'ai appelé le point qu'ils s'en aillent tous, dont l'Argentine a été en quelque sorte la figure emblématique et la plus visible. C'est cette mécanique révolutionnaire-là, qui n'est pas idéologique, qui part du fait que la société capitaliste de notre époque, lorsqu'elle a les mains libres, va jusqu'au point où elle finit par se rendre elle-même incapable d'assumer quoi que ce soit pour qui que ce soit d'autre que l'accumulation dans la sphère financière. Cette vague, nous l'avons vu arriver dans le Maghreb, et maintenant, elle laboure la vieille Europe. Mais ici, il y a une grande différence de perception entre nos camarades latino-américains et nous. C'est que nous marchons quasiment à rebours. Les latino-américains, sous l'impulsion des gouvernements progressistes, partout font reculer la pauvreté. Et les questions qui s'opposent aux révolutions de l'Amérique latine sont de l'ordre de l'approfondissement de cette bataille dans le sens d'une réduction des inégalités, l'inégalité étant la cause de la pauvreté et non pas le résultat, et l'ouverture du nouveau front de révolution culturelle qui est le changement des modes de vie, de consommation et d'échange qui permettent d'affronter les défis de l'humanité de demain. Tandis que nous, en Europe, nous sommes en pleine phase de régression. C'est-à-dire que dans tous nos pays, la pauvreté fait des bonds foudroyants. Je rappelais tout à l'heure que ce n'est pas comme une espèce de fatalité de la nature, c'est le résultat absolument nouveau, au bout de 2 siècles de progrès continu, que pour la première fois, nous régressons en Europe, et qu'il y a un nombre croissant de pauvres. 12 millions en Allemagne, qui est la première puissance économique du vieux continent. 9 millions dans mon pays, qui est la 2e puissance économique du vieux continent. Pour la première fois, des situations de détresse humanitaire qu'on n'avait plus connues depuis les guerres, en réalité. Donc, nous avons là, nous, une radicalité qui ne favorise pas notre combat, car contrairement à ce que croient certains, la pauvreté n'augmente pas les moyens de la conscience révolutionnaire. À la bas, elle fracasse, elle fait
se replier sur la survie plutôt que sur les tâches communes de vie. Et donc, à partir de là, nous avons un rapport de force qui est moins bon aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore peu. Et nous devons traiter avec cette difficulté. Naturellement, elle est dépassable, comme toutes les difficultés, mais nous devons la regarder en face, parce qu'elle pèse sur nos choix stratégiques et tactiques dans le moment. Deuxièmement, alors que l'Amérique latine se dirige vers une situation de paix élargie et étendue par la coopération des différents États, par le fait qu'ils vont dans des négociations qui réduisent le niveau des conflits entre les nations, nous allons dans le sens inverse. Nous pouvons considérer que d'ores et déjà, de main point de vue, l'Europe est dans une situation quasiment de guerre interne. Je vous demande d'y réfléchir. Lorsque le banquier central décide de couper l'accès aux liquidités, c'est-à-dire à la monnaie, à la République de Chypre, alors que l'Assemblée nationale chypriote s'est réunie, qui ne s'est pas trouvé un seul député de quelque parti que ce soit pour approuver le mémorandum, et que comme le mémorandum est rejeté, le banquier central décide de couper l'accès à la liquidité jusqu'à ce que l'État chypriote cède. C'est un acte de guerre en droit international que de priver un État de l'accès à sa monnaie. C'est un acte de guerre. Eh bien, de la même manière, nous devons considérer que le niveau des violences qui sont infligées à la Grèce s'apparente davantage à des actes belliqueux qu'à une négociation internationale. Car si l'on met même de côté l'analyse de la question de la dette grecque et du fait que ce n'est plus aujourd'hui qu'une question d'un jeu d'écriture, car sachez-le bien tous, 80% des titres de la dette grecque sont dans les mains d'organismes publics, et qu'à l'heure à laquelle nous parlons, la Banque Centrale Européenne, qui ne prête pas d'argent aux États pour la dette souveraine, pour leurs activités d'emprunt, par contre, perçoit des intérêts sur la dette de la Grèce, et renonce et ne veut pas les lui rendre. Aujourd'hui, il y a 1,9 milliard d'euros qui sont dans les caisses de la Banque Centrale Européenne qui appartiennent à la Grèce. Voilà la situation absurde dans laquelle nous sommes plongés. Et ils veulent faire de la Grèce, après en avoir fait une vitrine économique, ils veulent en faire une vitrine politique. C'est-à-dire les peuples qui résistent seront brisés. Et on nous répète à longueur de mois, à chaque fois qu'il y a une rencontre, ça y est, les Grecs ont cédé. Ça y est, Tsipras a capitulé. Et nous voyons même des gens qui devraient être nos amis tenir ce type de discours. On voit la fonction emblématique de la victoire quasi guerrière qui est attendue par les pays de l'Union européenne sous la houlette de la Troïka et du gouvernement de Mme Merkel en particulier, qui est la tête de la hiérarchie du capitalisme européen dans cette affaire. Dernier élément de grande différence, c'est qu'en Europe, s'est installé à la faveur du traité de Lisbonne, puis des traités européens et du mécanisme européen de stabilité financière, a été institutionnalisé, ce qui, fort heureusement, en Amérique latine, n'avait jamais réussi à l'être. C'est-à-dire les méthodes de l'ajustement structurel, les recettes du FMI. Et c'est dans le traité budgétaire qu'on a inventé que les États ne devaient pas faire de dette, ne devaient pas faire de déficit, ce qui est la mentalité des rentiers qui forment le cœur de l'électorat de la CDU-CSU, tout le monde le sait, en Europe. Par conséquent, l'ordolibéralisme est devenu la doctrine autoritaire qui s'impose, voire de force en Europe. Quand je dis de force, je pèse mes mots, car M. Schauble a dit que la France, M. Schauble, le ministre de l'économie et des finances de l'Allemagne, de la République fédérale allemande, a dit que la France souhaitait être forcée d'appliquer. Le mot forcé a un sens en français qui est extrêmement ambivalent, mais il a dit mais on ne peut pas parce que c'est la démocratie. Bref, il y a un problème, il y a la démocratie. La tendance des politiques d'austérité, nous les avons nommées austéritaires pour rapprocher le mot austérité du mot totalitaire, parce que c'est la forme que ça prend d'une violence contre la démocratie des peuples. J'achève ? Oui, puis d'abord, il ne me reste plus que 2 minutes. Nous voyons se construire progressivement avec l'Amérique latine un espace commun de lutte. Nous ne sommes plus seulement dans l'internationalisme général du passé, nous sommes dans des questions très concrètes que nous avons à traiter en commun. Par exemple, la question de la dette, soulevée par nos camarades argentins, évidemment est en connexion immédiate avec les règlements que nous essayons de faire vivre, l'idée qu'il peut y avoir un règlement des faillites des États, un règlement ordonner des banqueroutes d'État qui permettent au pays de se débarrasser du poids mortel et exponentiel d'une dette, car vous savez que lorsqu'une dette devient impayable, ce qu'elle a de curieux, c'est qu'elle s'augmente immédiatement. Et que c'est sur des dettes impayables que se réalisent les plus gros taux de profit de l'appareil bancaire. Donc c'est un espace commun. Le deuxième, c'est celui de la négociation des traités transatlantiques, car il est clair que si le Parlement européen et l'Union européenne signent avec les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas seulement pour organiser le lien entre les deux et faire disparaître à jamais toute trace
d'intervention populaire dans la manière de consommer et d'échanger, mais c'est une manière, ils le disent eux-mêmes, d'imposer des normes au monde entier. Autrement dit, ce qui sera convenu entre les Européens et les Américains s'appliquera à tout le monde dans le monde entier, inclus à l'Amérique latine, au moment même où elle est en train de réussir à en sortir. Et le dernier point, c'est que je voudrais évoquer, c'est le futur. Évidemment que la question du sommet climat a été résumée d'une formule magnifique par Hugo Chavez. Il avait dit « si le climat était une banque, il serait sauvé ». Bon. Par conséquent, nous avons tous compris pourquoi il y a un problème, le lien qu'il y a entre le productivisme, le capitalisme et le refus de traiter ces questions par les dirigeants capitalistes de la planète. Mais ce que nous savons, nous, c'est que le changement climatique a lieu et que par conséquent, toute l'humanité va être mis au défi d'y faire face et qu'elle va devoir choisir entre les méthodes qui confirment l'intuition du communisme, à savoir qu'il y a des biens communs et que tous les êtres humains sont semblables, et les méthodes qui sont celles du capitalisme, qui est de dire chacun pour soi et à la fin tout ça finira par se dominer. Non, quand la mer aura monté d'1,2 mètre, dans mon pays en France, elle aura noyé une centrale nucléaire qui se trouve dans l'estuaire de la Gironde à côté de Bordeaux. Et par conséquent, il faudra, à ce moment-là et avant, que nous trouvions les solutions collectives qui postulent que l'humanité est une et indivisible. Et ça aussi, c'est un espace commun que nous avons avec nos frères et nos sœurs d'Amérique latine. Hay muchas diferencias internas entre países, entre los de arriba y los de abajo, igual que también ocurre en América Latina, ¿no? Creo que tradicionalmente se nos ha dado o se ha vendido en Europa esta imagen de que América Latina es un continente pobre, ¿no? Bueno, pues se habla de solidaridad, o se habla de... pero siempre desde el punto de vista paternalista, de quien está arriba, de quien ocupa un escalafón superior privilegiado. Y no es verdad que América Latina sea un continente pobre, es un continente rico, mucho más rico que Europa. El problema es que su riqueza no se reparte o no se ha repartido tradicionalmente donde se tiene que repartir. El problema es que su riqueza ha salido fuera, ha sido expoliada y ha sido secuestrada por grandes poderes económicos, algunos de allá, ¿no? Porque las diferencias allí son muy importantes, pero muchos europeos, norteamericanos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio de dirección de las políticas en Europa, la consecuencia que conlleva es precisamente esa, que acabemos siendo un continente donde, bueno, pues pobre, o al menos pobre en el sentido de que su gente vive en condiciones de pobreza. Es lo que está pasando en muchos países de Europa, ¿no? Que la pobreza crece, crece, crece y no para de crecer. Por eso yo creo que, bueno, pues si no es este el momento, ¿cuál será el momento adecuado para romper con esa visión paternalista, neocolonialista que tenemos arrastrando desde hace siglos, desde Europa hacia América Latina, esa mirada de superioridad, ¿no? que existe de un continente hacia el otro, porque se construye a partir del dominio económico del uno sobre el otro. Creo que es el momento de romper con esto. Un ejemplo que me gustaría señalar, porque además está aquí nuestro colega, el embajador de Bolivia, que estuvo presente en ese momento en una reunión de la delegación para relaciones con la comunidad andina del Parlamento Europeo. Hubo una frase muy, muy desafortunada, que es una anécdota, pero que dice mucho del pensamiento que hay detrás, de Luis de Grandes, que es el presidente de esa delegación. Al ver que había muy pocos eurodiputados en la reunión, porque, bueno, él lo justifica con que son los jueves por la tarde y la gente se va, etcétera, etcétera, dijo, aquí hay más jefes que indios. Yo creo que, o sea, encierra tanto el atreverse a utilizar esas expresiones. Eres un completo ignorante de lo que significa ser indio para un indio, porque es un motivo de orgullo, de dignidad, y esos movimientos que ha habido en algunos países de América Latina para recuperar esa dignidad cultural y hacerla poner en valor y que no se pierda, creo que es una de las cosas más hermosas que han pasado, ¿no? en ese continente. Bueno, no quiero liarme mucho más, hablaba de acabar con ese trato desigual. Es el momento del diálogo, y el diálogo implica que las dos partes están en el mismo nivel,
que se habla de tú a tú, pero para esto no nos confundamos, no basta con que nuestras instituciones sean lo que son. Para que haya un diálogo, el diálogo tiene que ser el diálogo de la gente, es decir, o recuperamos el protagonismo de la gente, de los de abajo, en las instituciones, o va a ser muy difícil que se establezca diálogo entre continentes, entre países, etc. Saludar especialmente a todos los sectores de los movimientos sociales de Bélgica. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero indicar, gracias a la invitación para poder conocer e intercambiar, agradecer también por hacernos participar a Bolivia. Muy contentos porque mi persona viene también de un sector de organizaciones sociales. Como ustedes están aquí, así nos reuníamos nosotros en Bolivia, que es de Bartolina Sisa, los parlamentarios supraestatales que hoy por primera vez se ha elegido en Bolivia gracias a la constitución política del Estado que ha establecido. Solo antes mandábamos a estos parlamentos con una resolución desde la Asamblea Legislativa, pero hoy estamos presentes con el voto directo del pueblo boliviano para representar ante los organismos parlamentarios supraestatales de diferentes parlamentos. Entonces, por eso de diferentes parlamentos también representando estamos desde Bolivia. Quiero empezar. La organización es muy importante. Por eso saludo, felicito a nombre de Bolivia a cada uno de ustedes, que seguramente quisiera que me pasen la lista para que nosotros llevemos de aquí qué organizaciones hacen esa revolución aquí en Bélgica. Allá en Bolivia ha empezado desde la CSUC-CB, que es una organización que ha fundado al MAS y PSP, juntamente con los que antes se llamaban colonizadores, hoy comunidades interculturales y las Bartolinas. Eso es lo que han hecho nacer. Más antes solo había allá marchas, movilizaciones, lucha, muertos y nada conseguíamos. Solo teníamos el brazo orgánico, pero hoy lo tenemos el brazo político. Eso ha sido la lucha y desde ahí se ha construido para tener nuestro brazo político orgánico, y hoy de esa lucha desde las calles ha pasado a la lucha electoral, y esa lucha electoral el pueblo ha elegido a nuestro presidente Evo Morales. Con más, antes gobernaban pactados con 20%, pero hoy nuestro presidente gobierna en un revocatorio, ha sido ratificado con 67%. Estas elecciones que ha pasado, 61%. Entonces, tenemos la asamblea con 2/3, más de 2/3, las alcaldías igual, los departamentos, las gobernaciones de igual manera. Pero gracias a nuestro presidente que ha llevado a lo que es a la Asamblea Constituyente. Dentro de esa Asamblea Constituyente, esto se ha trabajado la Constitución Política del Estado. Dentro de esto, hoy reconoce que antes no hemos sido reconocidos ni las mujeres ni los pueblos indígenas. En la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, en el Congreso, no hay fotos ahí de mujeres de pollera, no hay de indígenas, pero hoy esa pluralidad existe, pero gracias a esta Constitución. Pero para que haya esta Constitución, lo más importante, los movimientos sociales, el trabajo con su pueblo del presidente Evo Morales. No solo eso, hay varios cambios, la presencia de los pueblos indígenas, no solo eso, hay obras, hay construcción correspondiente que antes no había. Estábamos endeudados, pero hoy no lo es. Ahí se hacen los préstamos o créditos, pero se construye. Antes se prestaba para las autoridades. La gran diferencia, el cambio que se ha hecho gracias a esa lucha de los pueblos, de las organizaciones sociales. Por eso yo les felicito a ustedes que este evento que se está organizando, y la invitamos a Venezuela y los colegas de Venezuela que han llegado también, es muy importante integrarnos. Nuestro presidente Evo Morales, ¿qué plantea? Igual Hugo Chávez, igual Fidel, que han sido los que más han impulsado la integración y el sueño de patria grande. Es muy importante para nosotros lo que es la unidad de todos los pueblos del mundo.
Primero para defender lo que es nuestra madre tierra y la humanidad. Nuestro rol fundamental, si es que defendemos a nuestro planeta, estamos defendiendo la agua, estamos defendiendo nuestra vida. Entonces para eso es muy importante. Cuánto no quisiéramos hacer los intercambios correspondientes, pero la lucha sigue. Debemos unirnos, debemos contemplar esa Amayuya, Amaquella, Amasúa, todos los pueblos, que es, no seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón, ya sabe mi hermano. Entonces esos son temas importantes que deben ser reconocidos y manejados. Nuestro presidente Evo Morales desde las 5 de la mañana trabaja de manera transparente y cumple esos principios que están establecidos dentro de esto. Pero no quiero cansarlas, cuánto queremos hablar. La lucha avanza, la lucha sigue. Ese sueño de patria grande debe fortalecerse con esa unidad de intercambio, pero organizados de todos los pueblos del mundo, que estamos anticapitalistas, antiimperialistas, sino buscamos el beneficio y el desarrollo de todos nuestros pueblos del mundo. Siempre cuidando y resguardando nuestras normas internas que tenemos cada país y producimos junto a nuestro pueblo. Dentro de eso, lo único que quiero decir, no lo hemos traído, mil disculpas, lo hemos acabado en nuestros libros en el Parlamento, lo que nosotros exigimos, lo que nos corresponde a Bolivia por historia y por derecho. Bolivia ha nacido con su mar, ha sido quitado con una guerra, pero eso usurpado, y nuestro derecho irrenunciable está aquí, y por tal razón asumimos como Bolivia de llevarlo ante la Haya nuestra demanda. Necesitamos el apoyo correspondiente porque es nuestro derecho justo. Le voy a dejar aquí a nuestro hermano el libro del mar, que sea conocido. Dentro de eso está la verdadera historia de Bolivia. Muchas gracias a cada uno por permitirnos de hablar y Buenas noches. Lo primero, dar las gracias a Intal, a toda la gente que está manteniendo este lugar y a todas las personas que van a desarrollar la cumbre de los pueblos, porque es importante que en estos eventos institucionales también tengan su réplica en la voz de los pueblos. Para mí va a ser difícil, después de todas las personas y personalidades que han intervenido, decir algo diferente. Quizás no sea necesario decir algo diferente, pero sí que sea breve, porque es importante también la participación de la gente que nos está escuchando. Yo me he ceñido un poco a la idea que ponía el cartel, ¿no? Debate entre parlamentarios latinoamericanos y europeos de izquierda acerca de la importancia de la próxima cumbre UE-CELAC. Y tengo que decir algo, que es una importancia vital la de esta cumbre. ¿Por qué razón? No tanto por las fotos, no tanto por los discursos, no tanto por lo que trasciende al público, sino porque hay un intento de romper ese bloque regional soberano. Yo lo veo desde la Asamblea de Eurolat, cómo se está intentando colocar una idea a fuerza por parte del imperialismo de desnaturalizar lo que significó la CELAC. Compañeros y compañeras que me han precedido han ahondado sobre ello. Pero nosotros tenemos que ser sistemáticos, tenemos que ser pesados, porque la memoria es parte fundamental de la historia de los pueblos. ¿Quién impulsó la CELAC? Hoy se lo preguntaba una periodista, ha ido a un debate en EFE. No les interesa decirlo. Lo hizo alguien que está proscrito por los grandes medios de comunicación, pero alguien que es querido por la mayoría de los pueblos que buscan su liberación. Y fue Hugo Chávez Frías. Y hay que decirlo en cada momento que podamos, porque quieren que no tengamos historia. Vivimos algo parecido ahora mismo. Nos están intentando imponer un tratado de libre comercio. ¿Cuándo surge toda esa arquitectura de liberación que está asombrando al mundo hasta el día de hoy? 2005, en Mar del Plata. Cuando se recogen no solo las ideas y las inspiraciones de los libertadores, se recoge la lucha de ese faro que durante tiempo
en medio de una marejada, en medio de las tormentas, en medio de la niebla, señalaba el camino, que se llamaba Cuba, representada por Fidel. También era la concreción de ese líder que, como nos ha explicado el compañero, se rebela dentro del ejército al ver que su ejército mata a su población. Estaban también la lucha de los bolivianos y de las bolivianas, la lucha de los nicaragüenses y las nicaragüenses, la lucha de esa América que se levantó y dijo no al Tratado de Libre Comercio, no al ALCA. Y a partir de ahí surgió esa arquitectura que quieren derribar porque les enfrenta, porque es un espejo para los pueblos del mundo. Porque los pueblos de América Latina sufrieron, y en grado criminal, lo que están sufriendo los pueblos de Europa ahora mismo, que fueron todos los paquetazos del FMI. Ahora va el señor Felipe González a defender el legado de su amiguito Carlos Andrés Pérez. Pero cuando el ejército mataba a la gente que iba a buscar comida, el señor Felipe González no estaba. Estaba apoyando al criminal de Carlos Andrés Pérez. Todo viene enmarcado en un declive geopolítico de la potencia global que es Estados Unidos. Tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo cuando los BRICS están emergiendo y están diciendo que no era el fin de la historia, como ha dicho Mélenchon, que no estábamos en un imperio global, sino que emerge un mundo multipolar? Y en 3 ejes se está defendiendo Estados Unidos. En primer lugar, el reposicionamiento en el eje Asia-Pacífico de sus fuerzas militares para contener a China. En Europa, por desgracia, lo estamos sufriendo. En el ámbito político, ¿qué somos? Y económico, ¿qué es Europa? Europa es subalterna de Estados Unidos. Europa no es una federación. La Unión Europea no es federal. Es un federalismo autoritario dirigido por Alemania para proteger a los intereses económicos multinacionales. Y en segundo plano, en el plano geopolítico, servir a los intereses de Estados Unidos. Mi país, España, o el Estado español para los compañeros y compañeras independentistas, está siendo ahora mismo la punta de lanza militar contra Rusia. ¿Pero por qué Rusia? ¿Porque Putin es más guapo? ¿Porque es más bueno? No, porque la integración de Rusia en un bloque continental acabaría con la preeminencia de Estados Unidos sobre Europa. ¿Y cómo lo estamos siendo? Ahora mismo los misiles nucleares Topol, los ICBM, apuntan sobre Torrejón, que es una base militar de las más de 900 que tiene Estados Unidos, que ha creado un escudo antimisiles, pero que realmente es una proyección misilística sobre Rusia. Tenemos Morón, en el cual ahora vamos a tener 3.000 marines del US Africón para amenazar a África. Y tenemos Torrejón, que ha sido elevado a una de las 2 bases que va a dirigir como cuartel general todos los esfuerzos de combate aéreo de la OTAN y de Estados Unidos. Estamos participando ya en esa guerra de defensa de Estados Unidos, nuestros pueblos. Oriente Medio. ¿Qué voy a decir yo de Oriente Medio? Yo estuve aquí, me lo recordaban hace poco, antes de empezar la charla, que estuve aquí participando en una conferencia en la fiesta del PTB, hablando de Oriente Medio. Estuve con Hannah Al-Bayati, una iraquí a la que admiro profundamente, también a toda su familia, y estuve con Michel Colón hablando de Irak. No podemos olvidar ese reordenamiento criminal de Oriente Medio, ese ataque a los gobiernos seculares. No les importaba Saddam, ni les importaba quien estuviera. Lo que les importaba era acabar con ese diseño del panarabismo socialista, de esas repúblicas laicas. ¿Y qué tenemos ahora mismo? Tenemos un Oriente Medio destrozado, donde se persiguen las minorías, donde los intereses económicos de las élites están diseñados para que los grandes recursos energéticos no salgan. Si ni siquiera se hace la guerra para hacer negocio con el petróleo. Son los círculos concéntricos de los que hablaba Brzezinski para tener controlados esos recursos energéticos y que China no los pueda conseguir. Y por último lugar, lo que hablábamos antes, América Latina. Contra Cuba no han podido. No han podido. La fortaleza del pueblo cubano, dirigido por gigantes,
ha permanecido manteniendo su revolución, a pesar de tener un periodo especial terrible. Y yo tengo familiares en Cuba que me han contado cómo fue aquello y no perdieron jamás la dignidad. Y ahora lo que están haciendo es un juego de prestidigitador. Están diciendo, no vamos a llegar a acuerdos con Cuba mientras nos roban la cartera, que es Venezuela. Porque Venezuela es un pivote estratégico. ¿Y qué significa un pivote estratégico? Que si cae, puede cambiar la arquitectura de toda una zona. ¿Por qué? Si tienen los mayores recursos de petróleo, las mayores reservas de petróleo y de gas que se conocen. ¿Cómo no van a atacar al presidente Maduro? ¿Cómo no van a atacar al pueblo venezolano? Para ir acabando, por eso es tan importante. Y hago un llamamiento a los compañeros y compañeras diputados y diputadas latinoamericanas. Hay que pegar la batalla en Eurolat y hay que pegar la batalla en la cumbre. No nos pueden romper. No pueden romper ese ejemplo que significa la CELAC. Sí, no es el ALBA, no es Petrocaribe, pero es la CELAC. Es una arquitectura que, como decía el compañero, por primera vez los latinoamericanos y las latinoamericanas hablan entre ellos sin la presencia espuria de los estadounidenses o de los canadienses. Y para nosotros es un ejemplo, porque Europa empieza a cambiar, afortunadamente, con ese espejo. Cambió Grecia. Y en mi país, lo decían antes, a partir del 15M, que fue una reflexión colectiva. Ojalá podamos llegar a esa unidad popular, que le hicieron igual Fidel, que le hizo igual Chávez, que le hizo igual Evo, que le hizo igual Correa. Unidad popular. Seamos de donde seamos, de qué partido seamos, mirémonos, juntémonos, bajemos, quitemos el egoísmo, porque nuestro pueblo se lo merece. Porque mi país ahora mismo es el más desigual de la Unión Europea después de Rumanía. España, que era la sexta economía, que iba a ser la sexta economía de la especulación. Por eso lo quieren romper. Porque si conseguimos los movimientos populares llegar a ese gobierno y además pensar con esa visión regional que ellos han hecho en el Mediterráneo, podemos ser otro polo que diga no al imperialismo. Gracias.